toser. Ok. Bueno, primero que nada, darle las gracias a la Moni y a Haciendo Sagrado lo Cotidiano, esta escuela de lenguaje, que nos permite poner en... poder ver, digamos, tener la oportunidad de ver el cielo desde la astrología y ver los sucesos, porque este año no va a ser más fácil que los anteriores. Hacer mundana o hacer astrología en general, digamos como mundana, ver lo que va a pasar en Chile, a veces es un poco duro, es un poco rudo, pero voy a tratar de hacerlo lo más nice posible. Lo importante es que, como dice la Mónica, muchos están hablando de los acontecimientos que vienen, entre ellos el más importante, que es la conjunción de Neptuno con Júpiter en Piscis, que están en su casa. De verdad, es un evento que pasa cada 150, 160 años. Entonces, están todos muy expectantes. Para mí lo importante como astróloga es siempre poner este tipo de eventos, conjunciones, eclipses, sobre la carta de Chile, para ver cómo vamos como país y cómo vamos avanzando, o poner, si ustedes quieren, en sus cartas individuales, porque de verdad pasa en algún lugar de la casa, en algún lugar de la carta cada uno. La carta, todos tenemos los signos, todos tenemos todos los planetas dentro de nuestra carta. Entonces, para poder ver cómo de verdad se están moviendo estas energías innovadoras. Entonces, yo creo que esto parte de mucho antes. Esto de la astrología tiene procesos y tiene ciclos que se van dando y se van generando. Y esto parte primero con la gran conjunción que se hizo el 2020 en enero, que en realidad es parte del ingreso de Plutón el año 2008 en Capricornio. ¿Y qué pasa? Capricornio como signo, como energía, representa siempre, hablando en forma mundana, digamos, en forma general, la estructura social y política de un país. Es un signo que te muestra la energía, mostrarte la realidad. Y muchas otras cosas también. Tiene objetivos, tiene metas, en fin. Y tiene que ver con los sistemas económicos, con las organizaciones, con la jerarquización de esas organizaciones, con las normas, con las leyes. Entonces, este ingreso comienza el 2008, en noviembre definitivamente, y se va a quedar hasta el 2024, Plutón en Capricornio. Entonces, recordemos que Plutón retrograda una vez al año, más o menos 5 meses y medio. Entonces, cuando retrograda nos recuerda todo, y cuando arranca para adelante, arranca con cosas nuevas. Hace muy bien su pega, es el planeta más lento. Entonces, ¿qué es lo que nos hace hacer este Plutón a partir del año 2008? Y todas ustedes se podrán acordar o saber que este gran transpersonal, que es el más lento, de hecho el más pequeño, es más, lo hicieron desaparecer en algún minuto los astrónomos, dijeron que Plutón dejó de existir, que ya no estaba, pero sí efectivamente existe. La tarea que tiene Plutón es poner luz donde hay oscuridad. Esa es la gran tarea. Es decir, saldrían a la luz y salieron a la luz todo lo relacionado principalmente con el poder, con las personas en el poder. Recordemos, yo me quedé muy sorprendida cuando apareció, por ejemplo, el caso de la Polar, la colusión del papel higiénico, los casos de SMPC, Cascada, Sokimich, Cabal, las colusiones entre ellos los pollos, y ni hablemos de la Iglesia Católica como estructura. Y también los militares, carabineros. Claro. O sea, estoy haciendo así como un mini resumen, pero en el fondo tienen ustedes que poder darse cuenta que a partir de noviembre del 2008, cuando ingresa Plutón definitivamente a Capricornio, le da firme a toda la estructura social y política del país, que significa sacar a la luz todas las cosas que tienen que ver principalmente con el poder, con todo lo oscuro,
con todas las platas que son de otros, ¿te fijas? Porque Plutón tiene que ver, es regente de Escorpio, que tiene que ver cuando utilizas o mal utilizas los recursos de otros. Y por eso les digo también el tema de la iglesia. Recuerden cuando estalló este tema de Caradima, yo recuerdo haber visto en la televisión que estaban las señoras de la iglesia del Bosque diciendo, no, el santito imposible, pero el santito era terrible, y ahí se empezó a descubrir Maciel, los jesuitas y todo lo demás. Entonces sale a la luz y esa es la gran labor de Plutón. Y es ahí donde comienza todo este camino que estamos recorriendo hoy día. Entonces, también ha sido un tiempo de las denuncias a las empresas que van desde lo ético, desde lo cuestionable, situaciones de fraude, tráfico de influencias, lavado de dinero, cohecho, etcétera, etcétera. A eso se dedicó Plutón en Capricornio. Porque ¿qué es lo que pasa? Capricornio, como energía, como signo, nos da una estructura que es necesaria. En el mandala del zodíaco, Capricornio viene de Sagitario. Sagitario es el que como que ve las leyes, como que crea las leyes, va hacia adelante, pensando más allá, creando más allá, para darnos una estructura en Capricornio. Y esa estructura cada cierto tiempo debe romperse porque ya no es necesaria, para entrar a un Acuario que nos va a dar una nueva realidad. Y así sucesivamente se va conformando el zodíaco. Entonces, este tránsito tiene que ver con la muerte para renovarse, digamos. En el fondo, es la destrucción para la transformación. Ahora, normalmente en las clases a las que asisto como alumna, estoy estudiando en el CABA, haciendo la carrera profesional de astróloga en el CABA, en Buenos Aires, y también con mis alumnas en las clases que hemos hecho, cuando hablamos de transformación, dicen, sí, no, nos transformamos. La transformación es con dolor. Aquí Plutón lo que te viene a decir es suelta, 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 suelta. No retengas. Y es difícil. Quiero quedarme en el mismo trabajo, lo necesito ese trabajo porque me gusta. No. Plutón en un minuto determinado va a decir, no, adiós, no te sirve. Tienes que transformarte y eso da miedo. Bueno, a todas nos da miedo. Lo mismo relaciones de pareja o relaciones con familiares, temas de casa, de mudanza, en el fondo te va diciendo hay estructura y nos pasa en la vida, bueno, yo estoy viejita ya, en la vida nos pasa que nos van cambiando el camino para poder encontrar caminos nuevos. Ahora, en la Carta de Chile, déjame ver si puedo compartir pantalla con mi PowerPoint, espérame. Déjame ver si es este. Ahí está. ¿Nena? ¿Sí? ¿Se ve ahí el radix? Se ve ¿Te puedo hacer perfecto. una pregunta? ¿Perdón? ¿Te hago una pregunta? Sí, claro, dígame. ¿Qué consideraste en la carta al 18 de septiembre? Sí, lo que pasa es que, mira, con respecto a la Carta de Chile, hasta me dieron una tercera fecha. En el Centro Bulgaria. Astrológico de Chile, en el CACH, que lo dirige la Paulina Peñafiel y la Cristina Logretich, hicieron hace como 1 o 2 años todo un estudio entre un historiador que conozco y fue profesor mío de la universidad, y Juan Fuentes, que es un seco, y con las rectificaciones de la carta decidieron que esta era la Carta de Chile. Entonces decidimos trabajar con esta carta. Hace poco se subió, lo subió el grupo de Cristian Moreno, que tiene como un astro online. Sí. Está con varios otros astrólogos, hicieron, y yo asistí estaba con Gonzalo Pérez, asistí al Zoom, digamos, que hicieron ellos con una nueva Carta de Chile, que era de la independencia, creo que es el 12 de febrero, algunos años después, no lo recuerdo en este minuto. Pero para los efectos prácticos y de rectificación, con uno de los grandes astrólogos mundanos, que es Adolfo Jerez, con Pablo Janisewski también, que es un gran astrólogo,
y con Jorge Fuentes hicieron esta rectificación de la carta y se trabaja sobre esta carta en esa hora. Porque esa fue la hora de la invitación, fue el momento en que Chile decide independizarse de alguna manera de la colonia española. O sea, en el fondo dicen, ok, vamos a ser fieles y leales al rey Felipe VII, que por lo demás estaba preso. Pero en el fondo fue el primer movimiento que se hizo. Perdón, ¿cuál es la hora? La hora exacta es que esa es la hora GMT, las 14:08. Sí, pero Son la hora chilena, digamos. Ahora, si tú quieres la hora local, deben ser como las 9:20, 9:25 AM. Ah, ya, ok. ¿Ya? Que es, como te digo, esto fue un proceso de estudio largo, con gente muy capa en el tema. Por eso Perdón, ¿puedo decir una cosita? Ese 12 de febrero es la guerra de Chacabuco, que es cuando se enfrentaron las fuerzas españolas con las argentinas que cruzaron el ejército libertador en los Andes. Exacto. Exacto. Entonces, como te digo, hay varias fechas. Inclusive hay una que me sugirió alguien que sabe mucho de historia, el tema de O'Higgins. Cuando O'Higgins sale del poder, ahí de verdad comienza la democracia. Entonces, es relativo. Dado los expertos, esta es la carta que usamos hoy día. ¿Ok? Entonces, si hoy día ponemos esta triple conjunción, esta conjunción que se dio en enero del 2020, la cual estábamos todos muy expectantes, todos los astrólogos, ninguno se atrevía, de los que yo más o menos conozco, como a adivinar qué era lo que iba a pasar, porque era algo muy distinto, era muy nuevo y muy potente. Entonces, déjame ver si la tengo acá. Espérame aquí. Aquí está. Esta es la conjunción. Que en el fondo lo que cuenta aquí es Plutón, Saturno y Júpiter. Se la adosan el nodo sur y se la adosa el Sol y Mercurio. Entonces, eso pasa en este lugar de acá. ¿Ok? Entonces, en la carta de Chile, ¿cae dónde? En la casa 2. En el radix de Chile. Déjame sacar, espérame. Ocultar nombres, ocultar panel, control flotante. Ahí sí, ahí la puedo ver. Oh, espérenme. Entonces, parte en la casa 2. La cúspide de la casa 2 está en Sagitario. Abarca gran parte Capricornio y termina en, perdón, solamente Capricornio, aquí, en la carta de Chile. ¿Ok? Entonces, en la casa 2 en mundana, y donde se produce esta triple conjunción tan importante, primero que nada tiene que ver con la valoración del pueblo, con la economía, con los recursos naturales. ¿Te fijas? También tiene que ver con la expresión de la sociedad, pasando por último la casa 3, espera un segundito. Un segundo, está Capricornio, claro, termina aquí en la casa 3, el tránsito. El tránsito, es decir, va de la casa 2 a la casa 3, que tiene que ver entonces con la expresión de la sociedad, pasando por última vez en el grado 21 en su ingreso final en la casa 3, que también tiene que ver con algo súper importante que fue el tema de las comunicaciones. Ustedes podrán recordar que previo pandemia y post pandemia, el tema de las comunicaciones fue fundamental. Tan fundamental que yo había en diarios, leo varios, tuvieron que hacer un check de las fake news, que era lo que estaba pasando. Y eso parte también un poco antes con el tema del estallido social, ¿no es cierto? Entonces, aquí en esta conjunción, que fue, como les digo, en enero del 2020, se encuentran junto al gran Plutón, el planeta más lento, pero más profundo en su hacer, está primero el nodo sur. Vamos a irnos a la conjunción para que la vayamos viendo. Está aquí. Parte con el nodo sur, que es el que está más arriba en la carta, ¿no es cierto? Que en los esquemas antiguos es lo que traemos y necesitamos cambiar. El nodo sur sabemos que es un eje entre el Sol
y la Luna, ¿no es cierto? No es un planeta, ni es un asteroide, ni nada, es un eje, el eje nodal. ¿Qué es lo que traemos para cambiar? Después viene Júpiter, que entre otras cosas tiene que ver con el tema, aparte de lo que es la expansión y la abundancia, también se conecta con el tema filosófico. Estamos hablando de cambios de estructuras sociales y políticas, que tienen que ver con un tema filosófico. Y también tiene que ver con la justicia y las leyes. Para otras cosas, para luego, perdón, estar junto al Sol, que tiene que ver con la identidad, con el propósito. Y se le suma Saturno, que está en su casa. Saturno, el señor de la guadaña. Saturno, el que te muestra la realidad. Saturno, el que te quita todo lo que no necesitas. Y el que te dice, esta es tu realidad. Esto es lo que hay. Y yo voy a ayudar a cambiarlo. Entonces, por eso fue tan importante que se uniera Júpiter, Saturno y Plutón en ese lugar. La conjunción que se da más o menos cada 30 años. Y, como le decía, tenía que ver con la realidad, con la concreción, y finalmente se le suma Mercurio, que obviamente volvemos a hablar del tema del conocimiento, del intelectual, de lo que se dice, cómo tiene que cambiar toda esa estructura, en cuanto a la comunicación, en cuanto al lenguaje. ¿Ok? Entonces, este era el guión perfecto, como lo dijimos una vez con la Moni, para la tormenta perfecta. No sé si algunos se aventuraron a adivinar lo que vendría. Yo la verdad es que con Adolfo Jerez, que es mi profesor y mi guía principal en el tema astrológico, él no se aventuró con nada, siendo un seco en astrología mundana. Si hay alguien que sabe de mundana en este mundo, es él. Y no se atrevió en el fondo, porque son cambios muy profundos. Entonces, aventurarse a adivinar, nadie sabía que venía el virus, nadie sabía que nos iban a encerrar. Y que la diferencia social y política sí iba a haber mucho más marcada. Yo de verdad trato de ser lo más parcial posible al respecto, en cuanto a hablar de temas políticos o de posturas políticas. ¿Fija? Pero iba a pasar. Me da risa porque de repente yo conversaba con algunos, yo sí tengo mi postura política personal, y hablaba con otros que no tenían la misma, y yo les decía, da lo mismo, esto va a pasar igual. Esto va a pasar exactamente igual. Me guste o no me guste, el cambio sí viene. Pero sí sabíamos que marcaba el comienzo de un cambio profundo en nuestra sociedad, y bueno, en la política, como nos hemos podido dar cuenta estos últimos 2 años, ¿no? Para este año 2022, el primer evento que se hace después de 164 años, se juntan en su casa. Vamos a cambiar aquí al tiro. Vamos un segundo. Aquí está. Se juntan, ¿entienden la carta, no? Tenemos aquí adentro la carta de Chile, y por fuera tenemos los tránsitos para el día en que va a suceder esta gran conjunción, que va a ser el 12 de abril del 2022. Hice un cálculo de la hora, más o menos en que se va a producir esto. Entonces, es la primera vez, después de 164 años, que se juntan en su casa los dos regentes naturales de Piscis. El regente antiguo, que es Júpiter, y su regente actual, que es Neptuno. Voy a poner la regla aquí porque... Entonces, estos planetas se juntan en el cielo más o menos cada 13 años. Se dice más o menos porque tienen ciertas velocidades, cuando están retrogradando estacionan, siempre son irregulares, pero lo más aproximado es cada 13 años. En el signo de Piscis se juntan más o menos cada 160 años. Por lo tanto, nosotras, los que estamos aquí, no vamos a volver a ver esto. Lo que sí pueden hacer, que las noticias no eran mucho, no alcancé a investigar tanto, que pasó en el año 1858. Hay un tema político, que se creó un sistema político nuevo, un nuevo partido, y fue todo más o menos lo que logré sacar. Habría que
hincarle un poquito más el diente a lo que pasó la vez anterior que estuvieron estos dos regentes naturales en Piscis. Ponemos esta conjunción aquí, como la ven en la Carta de Chile, y podemos decir que cae en la casa 5, aquí. ¿Dónde está mi cursor? Aquí. En la casa 5 cae. Aquí está en partil. Partil significa que están en grado exacto. ¿Ok? Primero, la casa 5 tiene que ver con la Cámara de Senadores, con las funciones sociales de tipo formal. ¿Qué hace Neptuno junto a Júpiter en este lugar? Primero está que se conectan, se fusionan, estamos en un signo de agua, se relacionan con el orden comunitario o el orden colectivista. Es el polo de la izquierda, en realidad, en cuanto a política. Y Júpiter también tiene que ver con lo legal, con la generación de leyes. El primer signo que tiene que ver con las leyes es Libra. Después viene Júpiter, que es el que las idea, y Saturno es quien las hace cumplir. Saturno no crea leyes, hace cumplir las leyes. Pero Júpiter es el que dice, oye, ¿y si le ponemos cinturón de seguridad a los niños en los autos, por ejemplo? Y si ponemos semáforos, si no existiera Júpiter, no tendríamos leyes, o sea, esto sería el caos. Por lo tanto, tiene que ver con la generación de las leyes, con la democracia, con la libertad, con las alianzas, con las participaciones. Y yo, lo que más me resuena es claramente con la nueva constitución que se está haciendo en este minuto. Yo creo que hay un punto súper importante en esa conjunción que tiene que ver con esta constitución donde mandan los borradores, los devuelven, quieren abarcar el tema salud, el tema economía, el tema de la mujer, las igualdades, etcétera. O sea, quieren hacer un Chile nuevo. Y al estar juntos, yo creo que Júpiter le da la posibilidad de poder concretar esos ideales comunitarios. Esta es la gran posibilidad de concretarlo. Ahora, creo que el aspecto más importante de esta conjunción es que está puesto al Sol de Chile. ¿Te fijas? Y el Sol de Chile representa al presidente, al señor Boric. El señor Boric está aquí, está representado aquí, en su casa 11 en Virgo, y hace oposición. Al estar opuesto, significa que van a haber conflictos con la autoridad. Y el proceso que se está gestando, creo que, insisto, va directamente con la creación de la Constitución. Recordemos que el presidente, en el Radix de Chile, se encuentra en la casa 11, que nos habla de las agrupaciones, nos habla de lealtad, nos habla de confianza, en pos de un ideal y un proyecto. Yo creo que el señor Boric es le viste que vamos a ver la carta de él es un progresista 100%. 100%. Ahí vamos a hacer una pasadita por la carta del presidente Boric. Entonces también está lo que el trabajo en equipo, pero él, donde está en este minuto, está metido en este equipo, que la energía que tiene, el objetivo es que es una pieza útil y aceitada de los engranajes que integra. Recordemos que el gobierno es un engranaje que funciona. No es que haya llegado este señor progresista, esté de acuerdo con él o no, haya votado por él o no, en fin. Él entra en un engranaje. No es que él llegue y diga de un día para otro, ya, la salud, pareja para todos. Fíjense, la educación de calidad y gratuita para todos. Vamos a ver el tema de los consultorios. O sea, vamos a arreglar el problema en la Araucanía. Son cosas que vienen de muy atrás, que están dentro de un engranaje. ¿Te fijas? Se ha tenido que retractar en algunas cosas. Se ha dado cuenta que no es tan fácil llegar y estar sentado ahí con la banda. Él y su equipo. No estoy hablando nada de lo que no haya sucedido, no esté en las noticias, ¿no?
Entonces, él está en este engranaje que integra, es decir, es parte de un todo, donde se le pide además ser analítico, ser trabajador, ubicado y trabajador en el servicio práctico y concreto, que eso es lo que tiene que hacer. Recordemos que la carta del señor Boric lo muestra como una persona muy progresista. Aquí tengo la carta Boric. Miren, tiene un stellium precioso en Acuario en la casa 10. O sea, es parte de su reconocimiento social, su reconocimiento laboral es como un progresista. Ahora, el problema que tiene el señor Boric en su carta, que no tiene mucha tierra. Entonces, al no tener tierra, le es muy difícil concretar. Le es muy difícil concretar. Bajar a tierra, o sea, de verdad llevarlo a piso, que es su gran desafío, no solamente como presidente de Chile, sino que el desafío como de vida. También en tránsito, el tránsito va a tocar acá, este tránsito que estamos viendo ahora, que es Neptuno-Júpiter, toca a 1 grado de diferencia a su luna en Piscis, en casa 11. O sea, le va a tocar directamente a él. Tiene creo que 1 grado de orbe de diferencia. Entonces, puede llegar a sentirse muy confundido, hablando ya de manera personal de él como individuo. Puede ser que se deje guiar por ciertos impulsos que él cree que son los correctos. Así pasa como con las ideas que por más importantes que sean, se van a manifestar de manera obsesiva. Una cosa es lo que realmente significa y otra es lo que nosotros creemos que eso significa. Todo acompañado con el deseo de hacer un país más desarrollado en temas educativos, culturales, filosóficos. De verdad, él lo quiere. Pero esa conjunción en su luna, yo creo que pues puede ser un poco peligroso para él si no se aterriza bien. Si no se aterriza bien, va a ser un... Ahora, tiene todos estos planetas en 8, en Sagitario, donde intentará darle algún sentido, pero siempre a través de las crisis, porque está cuadrando. ¿Te fijas? Su estelium en Acuario también está cuadrando, y cuadra Marte, que es regente de Plutón, que es el que activa. Entonces yo creo que al señor Boric en su carta con esa conjunción no se le va a ver muy fácil. Dime, Dígame. hay una pregunta. Alejandra Pregunta. quiere preguntar. Sí, hola, gracias. Hola. Eso, Jimé, te quería pedir que volviera ahí esa carta. ¿Cómo veis tú esa oposición también con la luna? Para allá voy. Ah, ya, gracias. Sí, sí. Esa oposición no me la voy a saltar, porque si tú ves esa oposición, en el fondo lo que nos está dando es una T cuadrada. Tenemos dos cuadraturas con una oposición, y donde zafa es a través de la oposición de la luna. Entonces, otro aspecto, ¿viste? Era un párrafo. Otro aspecto importante es que la luna, que representa a la población civil, o sea, representa al ciudadano de a pie, a los que somos todos los chilenos, que andamos en metro, micro, trabajamos, en fin. Por tránsito está angular, primero que nada está angularizado en la casa 10, eso es súper importante. Los planetas angularizados tienen mucha importancia, y los ángulos son ascendente, descendente, medio cielo, como en este caso, y fondo de cielo. Cuando se angularizan agarran mucho más poder y más fuerza. Entonces aquí quiere decir que la población civil va a tener un gran protagonismo en los temas de Estado, que tiene que ver con el objetivo máximo que tiene que ser alcanzado como sociedad. Además, como les decía, forma una T cuadrada, mutable, con el ascendente y descendente de Chile. Sorry, no puedo conectar los fonos, pasar las bombas por afuera, así que si las escuchan. Que también están en oposición, el radix natal
si ustedes se fijan, tenemos un... Ay, ¿escuchan las bombas? Ahora ya no se escuchan. Yo las sigo escuchando. Así que es aquí al lado la cuestión, pero en fin. Entonces, si ustedes se fijan, esto da, en esta oposición que es del Radix de Chile, con este Neptuno-Saturno y este Júpiter-Luna, ascendente Hallo descendente, Peter, estudiando. willkommen, ¿Quién habla? willkommen Peter. ¿Quién está con el Tomen- micrófono abierto, por favor? Ja. Ahí parece que lo cerraron. Hacer. Bueno, esta luna que representa a la ciudadanía, a la población en general, hace esta T-cuadrada, entonces activa esta oposición del Radix de Chile, ¿no es cierto? Tenemos un Neptuno-Saturno, que al estar en la casa 1 tiene que ver con nuestra identidad y además con todo lo que es el territorio nacional. Activa, por supuesto, toda la actividad y búsqueda de igualdad social, que sabemos que ha sido un tema de siempre, y que se opone al Estado. Aquí tenemos las leyes, cómo hacer las leyes, cómo ideamos las leyes. ¿Te fijas? En un Sagitario. Y acá está el pueblo con la necesidad de llevar, digamos, más a lo concreto la necesidad de una igualdad social. Aquí, digamos, en el fondo lo que le pasa al pueblo, a esa luna, en oposición Saturno, sabemos que el tema siempre ha sido la búsqueda de la igualdad, un tema que siempre se ha opuesto al Estado. O sea, recordemos historia. Yo cuando hicimos que me invitó Adolfo Jerez a Astrología Global y comentamos esto, que Chile históricamente ha tenido un problema con los gobernantes. O sea, hablemos de las protestas, hablemos de la matanza en la escuela Santa María. Murieron 3.600 personas, pero murieron porque querían mejoras laborales. Y los engañaron. Entonces siempre históricamente hemos tenido esto. Aquí en Chile, en la época de la colonia, existen sistemas de casta. Entonces tú sí, tú no. Tú cumples, tú no cumples. Me avisa si me estoy poniendo muy política, chiqui, estoy haciendo lo más neutro posible. Jimena, aquí hay una pregunta interesante. Dígame. Margarita pregunta si esta oposición, Luna con Neptuno-Júpiter, podría ser que no se apruebe la nueva constitución. No, porque está en el Radix. Hay que ver los tránsitos. Hay que ver los tránsitos del día en que se vote la Constitución. Perfecto. Porque este es el Radix. Lo que está en azul es con lo que nace Chile. Es la carta de Chile. Entonces, que lo que hace esa luna está activando esa oposición. Que en el fondo es el pueblo el que está pidiendo que, oye, estoy activando la oposición y lo hemos visto. Las leyes se aprueban, no se aprueban, que quieren sacar al Senado, que lo quieren dejar, y están tratando de hacer algo, el tema de los derechos de agua, por ejemplo, Claro. el tema de la territorialidad, todas esas cosas, y todo lo que pasa también con los pueblos originarios. Entonces, activa, por supuesto, todo lo que es la búsqueda de la igualdad social, que sabemos que ha sido un tema siempre, y que se opone al Estado, a la aplicación de la ley, a personas con posiciones muy duras, autoritarias y de poder, que junto con Neptuno, que puede representar irregularidades, ese Neptuno puede representar burbujas financieras, y también las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas sabemos que ha tenido un papel preponderante en Chile, siempre. Bueno, y el clero también. Gracias a Dios hoy día no tanto, pero antiguamente en la época de la colonia, la Iglesia Católica como estructura nos mandaba. Yo estudié, ¿cómo se llama? Doctrina social de la Iglesia.
sacar un ramo que se llama Doctrina Social de la Iglesia. Bueno, por suerte ya pasó eso hace años y crecí. Entonces esta situación, que es bastante tensa, puede tener una salida. La salida que tiene, que por supuesto, como lo hemos venido diciendo, y es la que el gobierno tiene que hacer, son, y lo hemos dicho, alianza, tratado, y quizás también donde el poder femenino es fundamental, porque la salida que tiene esa T cuadrada es esa Venus en Piscis, que está en oposición a la Luna. Ay, qué lindo. Ay, gracias. Entonces el papel femenino sea fundamental, desde la historia, la cultura y con la población civil. Yo creo de verdad que el tema de lo femenino, no del feminazi, no de la violencia, sino que desde el aporte que nosotros hacemos como femenino, va a ser fundamental para poder salir de esa tensión que se va a producir. Vamos a poner paños fríos ahí. Ese va a ser el punto de salida y el punto de escape. Vamos a ser más creíbles en el gobierno. Ahora, si esto no sucede, que esa es una salida, pero si no sucede, la alternativa siempre es dura. Aquí Venus puede hacer lo suyo y el gobierno puede aterrizar bien sus proyectos y hacer buenas alianzas con la oposición. Es súper necesario. Es súper necesario que haga buenas alianzas, que tenga buena comunicación con la oposición, porque si no, esto no va a resultar muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Porque más o menos terminamos ya con esto. Parece que hay otra ¿Alguna pregunta. duda? Alejandra, ¿tienes otra pregunta o se te quedó la manito puesta? Se quedó la manito pegada. Ah, a ver, aquí Mira. Pilar Modiano pregunta. Dice, el narcotráfico ya se instaló en Chile y se ve que traspasa gobiernos e ideologías. ¿Habrá agudización de este problema que afecte la crisis social en este gobierno? Sí. Sí, no lo quise poner. Por pero Neptuno, sí ¿no? Sí. Sí, por Neptuno el tema del narcotráfico, sí, está súper instalado. Y a lo mejor con esa conjunción Neptuno-Júpiter, como que toma poder también, ¿no? De repente empezar a ver estructuras de narcotráfico más asociadas al poder también, o ver el narcotráfico como un poder más dentro de la Más sociedad. que el poder, yo creo que más intrusivo, más abundante, más metido, haciendo cosas nuevas, digamos, inventando maneras de poder, o sea, a ver, no lo puedo decir porque esta cuestión va a salir. Hay una persona que estuvo internada, una hija de una amiga mía, internada en una clínica psiquiátrica, y uno de los chicos adentro le ofreció un abanico de drogas, donde se supone que en la clínica no tienen permitido consumir droga. ¿Te fijas? Entonces, por eso te digo, están en todas partes. Esto es un cambio de raíz, o sea, lo que estamos viviendo sí es un cambio de era, pero un cambio de era que se traslapa. ¿Me explico? O sea, hay cosas que nos está mostrando el cielo que tienen que morir, tienen que cambiar. Tenemos que cambiar los paradigmas. Y ahora que Plutón está saliendo, y va a salir en un año más, un año y medio más, nos va a dar duro, súper, súper fuerte. Este Plutón que tenemos acá en Capri va a pasar, y cuando sale el transpersonal del signo donde está, no deja mono con cabeza, o sea, ¡sac! Todo. Además que tenemos una gran cuadratura que ha durado muy buen tiempo, que ha sido la de Urano con Saturno, que está en Urano aquí en Tauro, te fijas, y que se está cuadrando permanentemente con Saturno. Entonces nos está dando lecciones
cambios de paradigma. Y este era el último, Moni, llevamos ya 1 hora y cuarto. Ya, tú ahí me avisas. Sí, ¿Ya? nos quedan como 15 minutitos. Perfecto. Porque hay otro momento súper interesante, importante que vamos a vivir este año, que no nos suelta y que tiene que ver con la conjunción que se va a dar entre el 31 de julio y el 1 de agosto. Es Urano en Tauro, que hace lo suyo respecto a la finanza, la economía, las innovaciones, los cambios, las rebeliones. Estamos hablando de un signo fijo, o sea, le cuesta cambiar. Tauro es lento, es fijo, es de idea fija, tiene un movimiento bastante, bueno, lento, otra vez. No le gusta salir de su zona cómoda. Se junta con Marte, que Marte es un detonador. El Sol y Marte son detonadores en astrología en tránsitos. Entonces quiere decir que junto con los cambios que está realizando Urano, se le va a juntar este detonador que tiene que ver con decisiones importantes, estrategia, lo siento, violencia, protesta, con fuego, que junto con el nodo, que hablamos recién de los nodos, que son, está aquí, el nodo norte, que son dos ejes opuestos, es el eje, como les explicaba recién, es el eje entre la órbita lunar y la órbita que sigue la Tierra alrededor del Sol, que se sitúa siempre en signos opuestos. Entonces, este año se sitúan en el eje Tauro-Escorpio, que son signos que están asociados a la gestión de recursos, tanto materiales como no materiales, y necesarios para la supervivencia. Son tiempos donde el desafío central de los nodos en estos signos está relacionado con la naturaleza. Este desafío viene a acompañar esta conjunción. O sea, hablando en castellano o en Plaza Sésamo, es una conjunción que se va a dar en esa fecha. Generalmente con estas conjunciones, como la que estamos viviendo ahora con Neptuno-Júpiter en Piscis, la energía siempre se va a empezar a sentir un poco antes. Con Júpiter-Neptuno, el tema de los sueños, el tema de la confusión, el tema de poder concretar en forma personal los ideales. Oye, me salió el proyecto, voy a concretar lo que yo tenía pensado y había soñado. Se empieza a sentir antes. Y esta conjunción que tenemos acá, que se va a dar en Tauro, también se va a empezar a sentir antes. Entonces, la Carta de Chile se sitúa en la casa 6, que tiene que ver principalmente con los servicios sanitarios, las emergencias, la seguridad pública, la falta de insumos, lo siento, las catástrofes. Hay mucha acción social, hay factores ambientales de polución y contaminación. Yo no lo veo como otra pandemia u otro virus. Yo lo veo como algo más relacionado con el tema del ambiente, con algo en el aire que nos va a movilizar. Podría decir un terremoto, vivimos en el país más sísmico de Chile, terremoto hemos tenido y vamos a seguir teniendo. Entonces no sé si tiene que ver con fuego, con la tierra, con actividad volcánica, acuérdense que estamos hablando de Marte, o con rebelión. Jimé, Dígame. sí, preguntan, es que te voy leyendo un poquito las cosas que van preguntando. Con respecto a esto, preguntan, por ejemplo, si podría tener que ver esto con el conflicto mapuche. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, porque está Saturno ahí haciendo lo suyo con Quirón. Sabemos que Quirón lo tenemos angular en la casa 4, que en el fondo, claro, es el conflicto que tenemos con nuestros ancestros. Y nuestros ancestros son nuestros pueblos originarios. Claro. Entonces Saturno va a tener que entrar ahí a trabajar, a mostrarnos una realidad, a quitarnos cosas, a mostrarnos, ¿te fijas? Pero no sé, esta conjunción no tiene aspectos ni mayores ni menores.
¿ya? Yo aquí mostré, traté de dibujar, no dibujo muy bien en PowerPoint, pero en fin, este Saturno Quirón, que lo hemos tenido, estamos viviendo un proceso con los pueblos originarios, con nuestro origen. Sí, hacerse el ADN para saber si eres 90% inglés, mentira, somos toda una mezcla. Y sí tiene que ver con eso, tiene que ver con nuestros ancestros. Y no solamente con los ancestros pueblos originarios, sino con la historia nuestra. Con la historia del golpe de Estado, con la historia de Salvador Allende, con la historia de lo que hizo el general Pinochet, con todo lo que se generó con eso. Hay mucho dolor ahí. Hay muchísimo dolor ahí. Y antes también, con las guerras. O sea, hablemos de la Escuela Santa María, murieron 3.600 familias, incluyendo niños. Fueron asesinados por militares. Sí. Mira, hay dos preguntitas más. A ver, te las digo las dos y tú ves cuál abordas primero. Bueno, una ya se contestó, se pregunta sobre Neptuno en Piscis con respecto a los terremotos, los tsunamis, etcétera, eso ya se contestó. Sí. Lo del conflicto mapuche también. Mira, aquí hay una que dice si logrará calibrarse la expectativa y presión social por los recursos que dispondrá el gobierno, y la otra que sigue flotando es como si vas a hablar un poquito de lo personal, más allá de lo mundano. Pero vamos a la mundana primero. ¿Logrará calibrarse la expectativa y presión social con los recursos que dispondrá el gobierno? Debiéramos lograr eso, pero no va a ser un camino fácil. No es un camino fácil si el gobierno del señor Boric, con su equipo, en este engranaje donde está inserto, logra de verdad llevar a cabo su objetivo. Yo tengo mis serias dudas, esto a título absolutamente personal. Al señor Boric le falta experiencia y le falta concretar. Eso es lo que él no sabe hacer. Entonces, no sé si el equipo que está con él, no tengo las cartas del equipo, para saber qué tanto lo pueden aterrizar, qué tanta capacidad de negociación puede tener. ¿Te fijas? Porque yo lo veo hoy día un poco como, bueno, obviamente criticado porque no usa corbata, porque el tema como de la formalidad no está ni ahí, que está bien. Si eso no es problema. Si a nosotros lo que nos interesa son los resultados. Lo que a mí me interesa es que los resultados, los objetivos que él tenga, lleguen a buen puerto. Y por otro lado tenemos el tema de la Constitución. Podemos hacer, si quieres, un live antes que se vote la Constitución para saber cuál va a ser el resultado. Ya, súper interesante, sí. Y yo creo que hay que hacerlo más adelante, porque hoy día hablamos de la Constitución, pero resulta que es un texto que está en construcción. Entonces, ¿cómo vamos a decir hoy día si aprobamos o rechazamos si todavía no sabemos qué es lo que se está, en el fondo, qué es lo que vamos a tener finalmente? Exacto. Y leerla y entenderla. O sea, de verdad tenemos que meternos en ese tema. Sí. Para saber si aprobamos o no. Yo no sé si la voy a aprobar o no. Encuentro que está todo muy lindo con la señora Loncon, encuentro brillante al señor, ¿cómo se llama el que está al lado de ella? No es Contese. Baza, gracias. Baza lo encuentro brillantísimo. Tengo una compañera en ancestrología que es constituyente también, que es una chica muy inteligente. Y creo que se está tratando de hacer un cambio muy apresurado. Aquí hay muchas más cosas que sacar a la luz. Esto no ha terminado. O sea, este no va a ser un año más tranquilo. Acá Jime te aporta Margarita, dice que Boric tiene nodo norte en Tauro, que es lo que le falta y bueno, lo que tiene que aprender obviamente, ¿no? Sí, pues. Que sería lo único que tiene en tierra, yo creo. Claro. Fíjate, tiene Capricornio, tiene Neptuno en Capricornio, pero tierra sí, para concretar, no, lo que pasa es que en el astro.com no le puedo ver bien lo veo en el Meridian, las modalidades, te fijas, fuego, aire y tierra le falta. Ese es un gran desafío. Oye, recogiendo un poquito la pregunta que hace Claudia con respecto a lo personal, ¿cómo se verían estos cambios más allá de lo mundano?
en lo personal. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es mi opinión personal? Claro, con respecto a cómo están los planetas hoy día, a la conjunción, ¿qué crees tú que va a pasar más en lo personal? Mira, yo creo que más en lo personal vamos a tener que entrar a cuidarnos, tener paciencia, las cosas van a suceder igual. Les podría decir junten agua, alimentos no perecibles. Me han soplado que nos vamos a encerrar de nuevo, algo más va a pasar. Esto no ha terminado, digamos, a nivel personal lo pueden ver en sus propias cartas, en astro.com es súper fácil hacerlo. Levantar su carta y ver en qué áreas de su vida esto les va a tocar. En el área laboral, con los hijos, en el área de los recursos, trabajo, en fin, eso lo tienen que ver cada uno en su carta natal. Yo creo que aquí hay mucha pega por hacer todavía. Mucha, porque van a haber problemas económicos. Y este Marte, que es el que prende la mecha, mira, y lo está haciendo en un signo de tierra, que es Tauro, donde Urano nos está invitando al cambio, a la libertad, al ver la vida de otra manera, de otra realidad. Si no hacemos caso, nos tienen que mover el piso nomás. Ahora ese piso, ¿cómo se va a mover? Yo no me atrevo a decir, mira, pueden ser explosiones volcánicas, llenos de cenizas, todo encerrado, fija, terremoto, insisto, el país más sísmico del mundo, tenemos lejos la mejor arquitectura antisísmica, somos líderes en eso. Yo creo que esto es un proceso, seguimos dentro de un proceso que partió el 2020 ya de forma seria. Y eso, tenemos que hacernos cargo de lo que está sucediendo y confiar en que el universo es perfecto y orgánico. Así que aquí va a haber temas con las leyes, Boric no se le va a hacer fácil, se va a equivocar. Tiene que asesorarse bien con un buen equipo, tiene que hacer alianza, que lo dijimos del día 1. Eso. Están haciendo preguntas muy mundanas aquí. Preguntan si hay que sacar plata en efectivo. Siempre, siempre, siempre. Yo personalmente siempre, como le tengo terror a los terremotos, terror, tengo siempre mi auto estacionado aculatado, siempre con el estanque lleno de encina, y unas lucas, que no son muchas, pero en efectivo siempre. Eso es fundamental para mí. Para mí, Lunita en Piscis, que vive aterrada siempre de todo, que el mundo se va a acabar, nos vamos a inundar, en fin. Las olas van a llegar hasta acá, pero siempre, sí. Siempre lo hago, lo tengo. De hecho, es una práctica que tengo hace muchos años, desde el terremoto desde el 2010. Así que es un proceso, chicos, es un proceso de leyes, es un proceso donde el pueblo se está manifestando, donde se va a manifestar, sí o sí. Eso no va a terminar. Y si el señor Boric no da el ancho, no lo veo muy auspicioso, porque es probable que no termine su mandato. Eso me han soplado, eso he visto. Aquí hay otra pregunta. Tú me dices, Jimé, ¿hasta cuándo acepto preguntas? Hasta que tú me digas que estamos conectadas, pues. Ya, nos queda un ratito todavía. Pilar dice, la oposición al gobierno se está apoyando en pasos en falso de los ministros debutantes, como Siches, que comete errores graves al comunicarse. ¿Esto causará disminución del apoyo a Boric, crees tú? ¿No lo puedes repetir, por favor? La oposición al gobierno se está apoyando en pasos en falso de los ministros debutantes, como Siches, que comete errores graves al comunicarse. ¿Esto causará disminución del apoyo a Boric? Todos los ministros, no sé cuál es el más correcto a lo largo de los años.
Ujú. Y claramente el objetivo va a ser siempre de la oposición hacer quedar mal al presidente. No sé si alguna vez hemos tenido una buena oposición una oposición que aporte y no machaque. No ha Que existido fulano hasta no ahora. terminó. ¿Ah? Hasta ahora no ha existido eso. No, yo creo que no. Mm. Yo creo que no. Y sí, claro, la idea es aportillar, porque claramente lo están aportillando. O sea, los de derecha aportillan mal. No están aportando. Y se han llevado, bueno, le han puesto ruedas al... Cuéntame, Bárbara. Ahí veo tu manita. Hola, Jimé. Hola. Muchas gracias de partida por la charla. Estuvo iluminadora. No sé, no sé. Voy a marinarla toda la noche, yo creo. Hasta en sueños. Pero súper interesante. Y creo que a todos nos toca también en lo personal lo que estás hablando. Así como que hay algo ahí que está. Ah, por eso. Pero yo te quería preguntar del aspecto de Chile como el tema mundano de este año. Tengo dos preguntas que están un poco ligadas, porque estamos viendo que después de la pandemia del coronavirus y el encierro, se está manifestando fuertemente esta pandemia de salud mental y la violencia que se está viendo no solo en la escuela, sino también en la población. Esto sería un poco de parte de esta luna que se está manifestando. Sí. Y cómo se viene eso, no sé si nos puedes decir algo por Es que la los luna, yo chicos también de la adolescencia. la conjunción de Neptuno con Júpiter también hablamos de salud. Piscis tiene que ver con la salud. Y Neptuno también tiene que ver con la salud y con la salud mental. O sea, porque se conectan con otras, otras dimensiones, con las cosas como más sutiles. Y si esas cosas sutiles las tienes desordenadas, claro, se produce conflicto. Y hay mucho conflicto en salud mental. Por eso el presidente quiere hacer, digamos, arreglar todo esto, pero no lo puede hacer de un día para otro, porque le está quedando el poncho grande. Y la salud mental en Chile es un tema. Sí, sí. Y otra cosa que te quería preguntar, este efecto de esta conjunción, ¿cuánto toma en particular de esta Júpiter-Neptuno? Mira, son conjunciones, disculpa, que son normalmente de largo alcance. Se va a separar en algún minuto durante el año, no se van a volver a juntar, pero sí siempre queda en ese lugar, queda marcado. ¿Te fijas? Es como cuando vuelve, no sé, si de repente pasa Marte por ahí, puede activar algo en esos 23 grados de Piscis, porque deja huella. ¿Ok? Puede ser eso. Bueno, no alcanzamos a hablar de los eclipses tampoco, que también dejan huella. Los lugares donde están los eclipses cuando se producen los tránsitos también se va activando, ese planeta va activando ese eclipse nuevamente. Pero esto viene con el año. Viene con el año. Y ojo, cae en la luna del señor Boric. Y cae, les cuento, el día de mi cumpleaños. Tengo mi luna en Piscis a 23 grados, así que me llevo a Júpiter y a Neptuno arriba de mi cabeza este año que viene. Así que les puedo ir contando qué me va a pasar, porque no sé dónde voy a estar. Espero que viva. Eso, chicas. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay que sacar plata en efectivo, sí, creo que están ahí todas contestadas. Cuídense. Esto es un proceso. Insisto, no va a ser más fácil este año. ¿Vamos a ver la luz al final del túnel? Sí, se va a ver. Pero no vamos a estar mañana bailando con Kumbaya todos de la mano vestidos de blanco. Eso no va a pasar. Esto es doloroso. Esto es con dolor, es con pérdida. Plutón tiene que ver, se relaciona con la muerte y va a salir
y va a tener que terminar la pega. Y yo les recomiendo que aprendan a navegar con el cambio, que para donde la vida las lleve vayan. De verdad, súbanse. Yo estoy arriba de la tabla de surf, no les explico lo que he surfeado estos 2 años, ha sido muy interesante, por decirlo de una manera, para todos, para mi hija y también que me está escuchando. Tengo que ir para allá, voy para allá, pues ya me cambié de casa, ok, me cambié de casa. Tengo que hacer esto, hago esto otro. Y así voy, es la única forma. Aceptar la vida como viene y las enseñanzas que nos está dando. Eso en el tema individual. Y si quieren saber más, inscríbanse en los cursos y vamos por esa astrología 1, por esa astrología 2, enseñarles de verdad a interpretar cómo entrar en una carta, qué es lo que pasa. Mundana es la astrología más antigua, después lo pusimos en lo individual. Y en lo individual ustedes pueden levantar en astro.com su carta. Y si no entienden, aquí están las clases. ¿Cómo vamos, Moni? Estoy dejando en el chat mi WhatsApp para quienes quieran información sobre los cursos. Dice Pilar, en las economías personales donde muchos trabajamos independientes podremos experimentar mayor solvencia y expansión creativa. Sí, yo creo que en general sí. Lo que está haciendo Urano en Tauro tiene que ver con eso, con la reinvención, ¿te fijas? Del tema de los recursos. Y claro, hemos visto, y nosotros en general somos un país que somos buenos para ser pymes, ser independientes y ser muy creativos en eso. Hemos pasado varias crisis económicas donde el señor que trabajaba en el banco y ganaba 15 millones de pesos lo despiden de un día para otro. ¿Y qué hace con la casa? ¿Y qué hace con los niños? Y los colegios que hay todo, y se van reinventando. Yo creo que tenemos eso como esencia súper bien aspectado. Sí. Ahora, insisto, hay que verlo en la carta personal. Hay que verlo en la carta personal, porque si no es como adivinar, o sea, está bien, la conjunción viene, ¿dónde te toca? Urano, ¿dónde te está tocando? ¿Tienes tu sol, tu ascendente, tu luna en Tauro? ¿Cómo te afecta eso? ¿En qué casa está? ¿A cuántos grados? Va y viene. ¿Se fijan? Ay, linda, la Macarena Alejandra. ¿Dónde está la Macarena Alejandra? ¿Se fue? Ahí está la Macarena Alejandra. Oye, de verdad, gracias, se pasaron. Es primera vez que participo como en una charla a través de la Moni, como de astrología, que muy sorprendida con todo tu conocimiento, tu capacidad de análisis. Porque de verdad, una mujer que logra hilar muy bien como los movimientos planetarios e intentar aterrizarlo acá en la Tierra, me siento muy representada con lo que tú decís. Yo voté por el Gabriel. Yo lo conozco desde la universidad. ¿Cachai? Entonces como que he visto su carrera desde presidente de la FECH, todo lo que nos costó agarrar sus votos, los movimientos en la calle, y ahora verlo de presidente es como, no lo creo. Pero ahí está, ¿cachai? Pero entiendo perfectamente su stellium en Acuario. Él es un hombre muy idealista, es muy altruista, está muy comprometido como con los valores, con los grandes valores de la humanidad. Y entiendo también su falta de tierra. Se le nota también. Pues, si tú ves el tema, él es un progresista, con todo eso en De todas Acuario. formas que sí. La gracia, perdón, la gracia que tiene el signo de Acuario es que es un signo fijo. Por ejemplo, yo ponía como ejemplo en las clases, algo muy acuariano, fue por ejemplo el voto femenino. Fue algo que las mujeres peleamos a nivel mundial y a nivel nacional durante muchísimos años. Y lo logramos, y no hasta hace muy poco tiempo. ¿Te fijas? Nuestras abuelas no votaban. Claro. Bueno, la mía habría cumplido 200 años, pero en fin. Pero en el fondo es una lucha, la lucha acuariana es un ideal que no ceja. Y va por esa nueva estructura, y va por esa nueva, y por eso, se le metió en la cabeza y ahí va, por eso es un signo fijo. Sí. Por eso yo le tengo fe, como que igual apuesto a que su ideal acuariano lo van a hacer como
llegar a acuerdos, pero encuentro vital lo que tú también decías y como intentar llegar a acuerdos con las poblaciones y sobre todo con el feminismo, porque si nos vamos a las últimas elecciones, Boric ganó finalmente con el voto femenino, que era el voto de la mujer entre, no sé, entre los 29 a los 30 y tantos años, que era la mujer progresista, es la mujer que se preocupa por sus derechos reproductivos, que necesita ciertas cualidades que el candidato opositor en ese momento no existía, no daba, y yo creo que todas esas, nosotras, hicimos que él ganara. Así que yo creo que ahí también hay un poder, una llave secreta a la que echar mano. Pero es también el poder como de su alianza. Espero que tenga buenos asesores también como para poder lograr el puente del diálogo. Ahí también hay una llave súper importante. Y oye, me encantó mucho tu análisis, lo valoré mucho. Gracias. Así que yo voy a estar ahí en alguna de esos cursos. Buenísimo. No, gracias. La de verdad que es una profesora extraordinaria que no para nunca de estudiar, así es que es un lujo aprender astrología con ella para quienes quieran dar sus primeros pasos o también para los que ya saben. Aquí hay muchas personas que saben astrología y para seguir profundizando. Así que de verdad que muchas gracias, Jime, y gracias a todas ustedes, a todos, creo que había un varón por ahí, por haber asistido y seguiremos haciendo estas charlas. ¿Ah? Veamos la Constitución cuando se vote Sí. y qué es lo que va pasando. Porque Fantástico. se va poniendo cada vez más interesante. Hola, ¿cómo estás? Tenemos gatos y niñas. Y gatas. Ya, chiquillas lindas. Gracias por escucharme. Gracias a todos. Gracias por los piropos. Muchas gracias. Un trabajo Muy muy entretenido. bonito, muy creativo y lo disfruté mucho. Así que ahí la Moni lo subirá a las redes para que lo puedan volver a revisar. Sí, voy a convocar a la reunión y la subimos apenas se pueda. Un abrazo. 1.000.000 de gracias. Chao, Gracias. chao. Gracias. Chao. Adiós. Muchas gracias. Chao. ¡Oh, mi niña se fue! Chao, Mariana. No, estoy saliendo. Está saliendo. Chao, Mónica, gracias.